Bienvenidos a un episodio más del podcast Magic Manifest. Soy Pauline y estoy muy feliz de estar aquí. Ya tenía rato que no hacía podcast porque estaba viviendo la vida, pero creo que cuando nos damos la oportunidad de vivir es cuando realmente entendemos más cómo funciona el juego. Y pues aquí va lo que les quiero contar. Algo que me ha quedado clarísimo las últimas semanas o meses es que no vienes a obtener nada, y muchas veces la gente que no entiende de lo que hablo, que estoy muy agradecida, porque últimamente hay muchísima gente que lo está entendiendo y de verdad quiero agradecer a la gente que toma los audios y que estamos en lo mismo, porque ya vimos que entre más purificamos nuestra conciencia es muy fácil ver las cosas como son, no hay distorsión. Pero obviamente hay un montón de gente bien distorsionada, los narcis, la gente que está clavadísima en su victimismo, los egocéntricos, que pues todo esto de lo que hablamos no les hace nada de sentido. Y luego muchos de ellos están metidos en el rollo de manifestar, ¿no? Entonces llegan a crear muchísima distorsión en sus vidas porque quieren manifestar algo a fuerza sin darse cuenta de que manifestar sigue siendo una ilusión. Algo que me he dado cuenta muy fuerte es que esta experiencia no se trata ni de despertar, no se trata ni de la perfección, no se trata de llegar a un estado de amor donde todo es perfecto. Se trata de que aprendas a navegar, a surfear en esta realidad con lo que venga, sabiendo que todo es una experiencia y que todo está hecho desde el amor, que la dualidad viene de la mente, de la limitada percepción de sentir que estamos separados del todo. Si te pones a pensar, no hay necesidad de despertar o no hay un lugar a donde ir, no hay nada que hacer, no hay nada que lograr, porque ya lo eres todo. Todo lo que eres es todo el potencial que está en este momento. No hay nada que crezca, no hay nada que decrezca. Solo es el todo en el momento presente, y esa presencia es lo que eres, y ya lo hemos hablado muchas veces. Otra de las cosas que se nos olvidan constantemente es que no somos el avatar, no somos el cuerpo, no somos el que está haciendo, somos toda la experiencia, pero estamos siendo testigos de esta experiencia mediante un cuerpo. Y qué bendición tener este cuerpo, y qué bendición ver, y qué bendición escuchar, y qué bendición sentir. Pero no eres el cuerpo, no hay un yo, un personaje, no hay nada central que esté detrás de esto, ni siquiera hay alguien que deba despertar, porque no existe el yo, eres la experiencia completa, eres el todo. Y yo sé que si eres nuevo por aquí y escuchas esto no te va a hacer ningún sentido, porque para llegar al todo necesitas de construir un montón de tus creencias, romper un buen de paradigmas, tener un buen de muertes de ego, pero créeme que si haces todo eso, al final te vas a dar cuenta de que no existes, de que el yo solo fue una construcción mental. Y es triste cuando nos guiamos por el avatar, cuando nos guiamos por el ego, cuando creemos que somos un yo, porque eso te limita a todas las posibilidades infinitas. No solo te limita, también crea carencia, crea deseos que son carencia, crea sufrimiento. Como decía Buda, todo sufrimiento viene del deseo. Cuando aprendes a vivir esto desde la experiencia, desde el todo, desde el amor, todo cambia. Y eso es lo que quiero hablarles hoy. Si tú quieres tener una vida más armoniosa, si tú quieres, pues para mí expandirte, vivir esta vida al máximo, una de las cosas que tienes que hacer es darte cuenta que todo lo que asumes, todo lo que das por hecho, todo lo que crees, no es verdad. Tienes que deconstruirlo, tienes que cuestionarte todo. Si tienes la humildad para romper tu ego y para darte cuenta que no hay una cosa que puedas jurar como verdad, porque ni la verdad es real, vas a crecer muchísimo, vas a expandirte y tu vida va a mejorar como no tienes una idea. Porque todos los velos de ego vienen de todo lo que damos por hecho, de todo lo que asumimos. Y esos velos de ego nos cuestan muy caros porque es toda la distorsión, son todas las historias que se crean, y por eso tenemos rencores, sufrimiento, depresión, tristeza, bla, 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 porque los velos de ego no nos dejan ver
que hay mucho más allá de lo que el ego quiere, que hay mucho más allá de lo que el ego piensa, que hay mucho más allá de que el ego tenga que ganar. Despertar no va a ser que tengas un premio, no va a ser que llegues a la iluminación, no va a ser que recibas puro amor incondicional. Lo que vas a ganar es interno, es un autocontrol, son unas ganas enormes de vivir cualquier experiencia. Vas a aprender a contemplar, vas a aprender a vivir enamorado de la vida, independientemente de lo que tengas enfrente. Y hay algo que esta es una teoría muy personal porque no la he visto en muchos lados, o más bien no la he visto en ningún lado, es que todo es un círculo, todo es un ciclo. Digamos que todo parte porque tienes un problema y ese problema te causa cualquier sentimiento de miedo, llámesele sufrimiento, llámesele depresión, tristeza, enojo, frustración, lo que sea. Lo primero que pasa es como esa llamada de atención, te sientes mal. Después de que te sientes mal, comienzas a cambiar. ¿Cómo cambias? Sabiendo perder, aceptando las cosas como son. Cuando las aceptamos, soltamos. Cuando soltamos las expectativas, soltamos el deseo de ganar, comenzamos a ver en nuestro interior, comenzamos a llenarnos de amor porque estamos rompiendo esa percepción, ese ego que quiere ganar. Y nos damos cuenta que detrás de ese deseo de querer ganar había una carencia que llenar. Yo quería a esa persona porque quería llenar mi vacío. Yo quería tener la razón en eso porque quería llenar la frustración que sentía de que mi papá no me validó, etcétera, etcétera. Entonces llenamos ese vacío, nos completamos, empezamos a tener más amor y ese mismo amor nos ayuda a disfrutar más de la vida, nos ayuda a contemplar más experiencias. Ese mismo amor nos da fortaleza para poder vivir con lo que venga, sea bueno, sea malo, pero a medida que aprendas a autorregular mucho mejor lo que está pasando en tu interior, que al final lo exterior es un reflejo, vas a darte cuenta que sí, en efecto lo malo se va a empezar a cancelar, porque lo malo en esta matrix de imaginación solo parte del miedo, y a medida que tú fortalezcas tu amor interno va a haber menos miedo, por lo tanto las experiencias van a ser mucho más placenteras. Pero esto no quiere decir que vas a llegar al cielo y que todo va a ser bonito y perfecto. Lo que va a querer, bueno, en mi experiencia lo que pasa es que las cosas que antes te daban miedo y que te aterraba que pasaran ya no te mueven, y sí, a lo mejor pasan y a veces parecieran como pruebas, vuelven a pasar, pero cada vez te importa menos, cada vez le das menos poder al miedo y llega un momento que como que eso hace clic, se desbloquea, subes de nivel, te expandes, te empiezan a pasar cosas que jamás imaginaste, mucho mejores de lo que alguna vez llegaste a imaginar, y empieza a haber más armonía en tu vida, más amor, y todo se empieza a mover mucho más fluido, mucho más sincronístico, mucho más bonito. Pero no quiere decir que llegues a este estado donde todo es perfecto, porque todo siempre está en constante movimiento, y algo que tienes que tener súper en cuenta es que nunca vas a tener el control de la experiencia. La experiencia sabe lo que hace, este campo cuántico que al final eres tú sabe lo que hace, y si hoy en día no te está dando lo que tú quieres es porque algo mejor está por llegar, o va a llegar eso que tú quieres de otra manera. Todo siempre se acomoda de manera perfecta. Nada le falla a este campo cuántico, todo es perfecto, cada hecho, cada circunstancia, cada decepción, cada alegría, cada encuentro, cada palabra, cada canción que escuchas, todo está sincronizadamente planeado, nada es coincidencia. Y por eso siempre les hablo de la frase de la amenaza no es real. Tienes que vivir la vida sabiendo que no le debes de poner atención al miedo. No vivas como si algo te hiciera daño, no vivas como si algo te quitara. Ten plena confianza en que todo es desde el amor, todo es a tu favor y conveniencia, porque así es. A medida que entrenes a tu inconsciente, a tu mente, a vivir desde el amor, desde dejar de ver que la amenaza es real, vas a ver que todo cambia. Para eso son mis audios, aunque un montón de gente me copia y hay un montón de gente que trata de hacer lo mismo, yo de verdad me he clavado mucho en hacer que estos audios te ayuden a tu sistema nervioso, con las frecuencias, las ondas, las palabras adecuadas para que puedas vivir la vida sin verla como una amenaza.
Por eso es que muchos de ustedes, y les agradezco infinitamente su confianza, viven hoy en un estado pues de mucha paz, y no quiere decir que su vida sea perfecta, simplemente ya saben navegar mejor el juego. Y además, como plus, sí te expandes. Hoy me escribía una chica de cómo está viviendo en un país donde jamás se imaginó, viviendo cosas que jamás imaginó por dejar el miedo. Lo que siempre queremos dejar atrás es al miedo. Y bueno, a petición de algunos de ustedes, pues voy a tratar de hacer estos podcasts con esta mezcla de que les explico cosas y a la vez les cuento una experiencia personal. Me voy a abrir muchísimo con ustedes. Creo que no me puedo abrir más de lo que me pude haber abierto en el podcast pasado. La verdad sí me dio un poco de pena. Lloré en tiempo real y todo, pero me gustó y creo que esa fue una de las mejores lecciones y experiencias. Hoy me siento bien liviana en el tema de mi ex. La verdad es que hasta me llevo bien con él. No tengo ningún problema con él, porque pude romperme ese velo de ego. A mí él me daba muchísimo miedo. Me daba hasta terror y pavor estoquearlo porque sentía que me iba a romper en pedazos. Y hoy en día la verdad es que pues no tengo ningún problema, no me da miedo y me doy cuenta cómo esa relación fue tan complicada. Sí, la verdad, porque creo que él tiene un tema de egoísmo muy grande, pero también fue el egoísmo que yo tenía de querer a fuerzas estar con una persona con la que nunca debía haber estado. O bueno, sí, porque nació Erior, estos audios, pero me aferré mucho tiempo a alguien con el que claramente las cosas no fluían. Y ahora me pasó algo similar. Yo quería probar y quería contarles esta parte de que tanto debes fluir con lo que, más bien, qué tanto debes aceptar lo que sí fluye y soltar lo que no fluye. Y mucha gente o algunas personas luego me decían, no, es que también tienes que ponerte en la incomodidad y en la incertidumbre, y fue justo lo que hice. Y sí me hizo crecer, pero también entendí que estar en la incomodidad y en la incertidumbre no es aguantar cosas que te hacen daño y que te activan el miedo y que te hacen chiquito. Y eso fue justo lo que me pasó y lo que les quiero contar. Y también quiero hablarles de que una gran manera de romper la distorsión es siendo honesto, y eso fue una de las mejores lecciones que tuve este último tiempo. Me disculpo por haber estado desaparecida, la verdad es que estaba viviendo cosas muy intensas internamente, tratando de arreglarlas, y por eso nació este audio del Mental Glow Up, porque después del Curious, que abre el corazón, me di cuenta que necesitaba elevar muchísimo más mi amor propio por lo que me estaba reflejando esta realidad. Como les conté en el podcast pasado, pues conocí a alguien. La verdad es que conocí a alguien que no era como que exactamente el tipo de persona al que estoy acostumbrada, pero después sí me di cuenta que venía con los mismos patrones que ya venía yo cargando con otras personas. Y al final, la gran lección fue que cuando me atreví a decir lo que realmente estaba pasando, cuando me atreví a ser honesta, estoy segura que ese patrón ya se rompió. Más o menos para contarles, conozco a esta persona, según yo, pues era todo lo que a mí me gustaba y lo que yo quería, pero pues sí, la verdad es que aunque, miren, voy a ser súper sincera, lo que me gustaba de esta persona era como su físico, su forma de tratarme, que era muy lindo, muy atento, y me gustaba abrazarlo. O sea, sentí una conexión fuertísima y era como que lo abrazaba y me daba paz y me sentía en casa estando con él en sus brazos. Pero cuando no estábamos abrazados, cuando era vivir el día a día, lo cotidiano, me daba muchísimo miedo y había algo adentro de mí que me incomodaba y que me incomodaba y que me incomodaba y que yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Mi error fue no hacerle caso a eso. Cuando se te activa el miedo es por algo, y sí, muchas veces es distorsión, pero también te está avisando. Y yo pensaba que el miedo era por mi miedo de las relaciones pasadas, bla, bla, bla. Y entonces empecé a actuar con los mismos patrones con los que siempre actuaba con mis ex, lo que me terminaba generando una situación súper narcisista o relaciones súper narcisas donde yo acababa destrozada. Básicamente lo que empezó a pasar en esta relación fue que
pues él empezó a hacer cosas que a mí no me gustaban. Por ejemplo, yo veía que seguía agregando tipas, que estaba en el Bumble, que no sé, tenemos un día muy bueno y luego no me hablaba 2 días, que era distante, que no cumplía las promesas, ¿no? Yo me estoy cambiando de casa y me decía, te voy a ayudar con esto y esto, y nunca me ayudaba. Y ese tipo de cosas que en mi mente el problema era que yo no me atrevía a decirle, oye, esto no me gusta, porque ahí se me rompió un gran velo de ego. Tenía muchísimo miedo de decirle, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta que estés buscando otras tipas, a mí no me gusta que no cumplas lo que dices, a mí no me gusta que me hables cuando quieras. Me lo guardaba porque cuando lo veía era muy lindo, era muy atento, pues tenía cosas buenas, me decía lo que quería escuchar, yo creo. Y me daba muchísimo miedo perderlo. No duró tanto, duró como un mes, pero creo que si yo hubiera sido honesta me hubiera ahorrado mucho. Al final del día tuve que ser súper honesta y decirle todo lo que no me gustaba, y se lo tuve que decir desde un arranque que tuve y no estuvo bien, pero al final fue como pasar ese miedo, ese velo de ego, y la mejor lección fue decir, a ver, estoy viviendo esta distorsión porque no me atrevo a ser honesta, porque no me atrevo a decir lo que no me gusta, porque no me atrevo a poner límites. Y les cuento toda esta experiencia porque estuve un mes donde me deprimí, me puse triste, actué con mucha confusión, tenía mucha confusión porque no podía poner claridad, porque no podía poner límites y ser honesta, porque tenía miedo, porque me creí la amenaza es real. Era como, no, es que yo tengo que trabajar interiormente, si él me está reflejando eso soy yo, entonces ¿para qué se lo digo? Y no podía cortar la distorsión. La distorsión se cortó en el momento que fui brutalmente honesta con lo que no me gustaba, con lo que no estaba funcionando. Porque bueno, para hacer más sabroso el podcast, él me acabó diciendo que pues prácticamente que yo hablo de puras estupideces y que estoy muy mal, y era como el mismo patrón de mis ex, de hacerme chiquita, de hacerme menos, porque les intimida los seguidores que tengo, porque les intimida que piense tan diferente, y fue una decepción enorme. Y al ser honesta se me quitó todo el miedo y se limpió la distorsión. Ahí lo que yo debía haber aplicado es ver que la amenaza no era real, en el sentido de que por ser honesto no vas a perder, vas a quitar la distorsión, y aunque pierdas a la persona, tu vida se va a restablecer mucho más hacia el amor, vas a tener mucho más paz, mucho más libertad y menos miedo. Y ahorita no me ha pasado, pero probablemente cuando llegue otro tipo de persona, otra persona a mi vida, ya no me va a dar miedo decir las cosas, entonces se va a romper ese patrón y ya no va a haber esa distorsión. Se los cuento muy brevemente y muy chiquito, volviendo al tema del principio, que despertar no quiere decir aislarte, no quiere decir meditar todo el día, no quiere decir tener un ego espiritual gigante, no quiere decir que nunca te va a pasar nada malo. Todo lo que pasa es una bendición, todo lo que pasa es lo que necesitas, porque de verdad todo es perfecto. Yo necesitaba vivir esta decepción para quitarme el miedo a hablar, porque si a mi ex yo hubiera hablado desde el principio y le hubiera dicho, oye, no me gusta cómo me haces menos, no me gusta cómo me tratas, no me gusta que trabajes conmigo y te aproveches de mis cosas, yo no hubiera durado tantos años con él en esa distorsión. Ahora duró un mes y la verdad es que sí me siento orgullosa. Lo pude haber cortado a los 3 días, me costó, dolió, lloré, muertes de ego, pero lo hice. Y si estás escuchando este podcast, no es coincidencia. Aprende que la amenaza no es real, no en el sentido de que te hagas coco wash, de aceptar cosas que no quieres. Es en el sentido de que tú siempre debes defender tu integridad, tu bienestar, tu amor propio. Y si tu intuición te está diciendo que estás mal, que no te sientes a gusto con esa persona, hazle caso y expresa lo que tú quieres. Sé honesto. Ser honesto en el interior, que eso me ayudó muchísimo al Wonderland. Me hacía falta reflejarlo al exterior, que de eso es el mental glow up, de poder actuar desde el corazón sin miedo. Acorta la distorsión y no saben lo bien que me siento.
y quería compartírselos. No se guarden lo que quieren decir. No se hagan chiquitos para que alguien más esté a gusto. No acepten cosas que no quieren, porque a medida que actúen más desde ese amor propio, ese amor incondicional hacia uno, la realidad se pone mejor. A mí me pasó con estas personas que llegué a reflejar monstruos porque ellos en su distorsión ellos sentían que estaban bien y que podían pasar mis límites, pero me veían triste, me veían que me ponía mal. Y se creaba un cuento horrible, porque ellos se empoderaban, yo estaba creando monstruos porque yo no era capaz de decirles, no quiero que me trates mal, no hagan eso, aprendan a ser honestos con ustedes y con los demás. Eso de verdad va a quitar mucha distorsión en sus vidas.